Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la octava trecena, el tonali Chicome Tecpatl, 7, cuchillo de pedernal. El cuchillo de pedernal lo vemos representado en los documentos que nos dejaron los pueblos originarios, los Amoshtin, que bueno, también son conocidos como códices. Estos eran instrumentos para la ritualidad y tenían a veces nombres de númenes. Por ejemplo, se decía que en la noche los principios masculinos, cuando iban a ofrendar algo en un acto ritual, convocaban a Tecpat llamándolo Xipetotec Yogualahuan. Y Xipetotec sabemos que es ese Tlatlauqui Tezcatlipoca en su advocación del descarnado, porque alude al maíz maduro que está dispuesto o que más bien es necesario quitarle la piel para que nos brinde su tona. En los Amoshtin a veces vemos a Tecpac puesto así en la punta de la nariz de los cráneos, de los huesos, y bueno, estamos hablando de que esta punta roja habla de que el tona viene, quiere decir que todavía hay aliento de vida. Cuando se trata de un animal feroz, entonces el tecpat está puesto sobre la piel del animal, indica que es un animal feroz. Si nosotros vemos el tecpat así, entonces estamos pidiendo que el poder, el tona, descienda hacia nosotros. Y si lo ponemos así, entonces queremos decir que nuestro tona está siendo brindado, se está ofrendando pues hacia quien nosotros querramos lanzar nuestro conjuro, nuestra petición. Así que Tecpat es un brillo celeste que lo hemos visto representado en las alas de Izpapalot, por ejemplo, la advocación guerrera de Tonacasíhuatl, el gran principio femenino. Tecpat es una luz celeste, es luz en tu conciencia, es fuerza en tu corazón. Y si lo pones en tu entraña, hay un mito que dice que la gran Tonacasíhuatl parió un Tecpatl y que éste fue arrojado al Tlalticpac, a la tierra, por sus hermanos, pues no les gustó su aspecto, y se fragmentó en 1600 pedazos y de cada uno salió un semidios, una esencia divina que, bueno, también se dice que cayó allí en Chicomostoc, en esa cueva que pariera a los grupos de seres humanos que poblaron finalmente esta tierra, este espacio-tiempo. Eso cuenta la mitología. Bueno, Tecpat tiene como regente a Chalchutotolin, el guajolote enjollado, el guajolote precioso. Esa ave grande que ustedes conocen, que se esponja y pone las plumas en alto. Por cierto, que aquí tengo unas plumas de Chalchutotolin, vean qué bonitas y qué largas son. Bueno, este Chalchutotolin también es muy emblemático en la ritualidad, porque, miren, me voy a poner esta pluma de Chalchutotolin aquí. Eso, para hacerle honor a Chalchutotolin. Es muy importante en la ritualidad, pues está cargado de tona. Además de que él es políglota, habla todas las lenguas. Así que si tú quieres mandar un mensaje a los seres sobrenaturales, puedes pensar en Chalchutotolin, porque él va a comunicar el mensaje en cualquier lengua. Chalchutotolin se ocupa, por ejemplo, en la ritualidad en Papantla. Los voladores de Papantla colocan en ese hueco en donde van a poner el poste o el árbol para hacer su ritualidad de convocar a las lluvias. Esos voladores, esos movimientos tienen que ver con la cuenta Tonalpohualli. Bueno, pues ponen ahí un guajolote, y si es negro mejor, porque está cargado de tona y va a llevar el mensaje a los seres sobrenaturales. ¿Quién viene en el numeral 7 en Chicome? Bueno, pues Inteot, el maíz. Y el maíz, recuerden que es nuestro sustento. Sin maíz no hay país. Nuestro maíz tiene muchos colores, así como nosotros somos seres humanos de diferentes tonalidades, con diferentes ideas, muchos pensamientos. Miren, este
este es pintito, este es colorado, yo digo que se parece a mí porque luego estoy colorada, y este es prietillo, miren, es prietito. Mi hermano es prietito y me encantan los prietitos. Y bueno, este es multicolor. Así somos nosotros, multicolores. Nuestras ideas son como Sinteotl, mariposas al aire, pensamientos que no aceptan limitaciones, sueños que finalmente pueden cumplirse. Y mira, si alguna vez tu sueño no se cumple, bueno, recuerda que ir tras ese sueño te llevó a un puerto, a un lugar, a una situación maravillosa e importante en tu vida, porque la vida nos va forjando a través de las experiencias que vivimos. ¿Quién viene acompañando a Sinteot? Por eso te decía yo, las mariposas. Papalo. Mira, acá está. Es la mariposa. Yo nací, por ejemplo, a las orillas del río Papaloapan. Por eso me he puesto estas mariposas aquí para recordar que nací tonada como Tlatlauquitezcatlipoca, que es el maíz de color rojo, digo yo. Y fíjate que estas mariposas, recuerda que antes fueron orugas y anduvieron en el campo, en el suelo arrastrándose. Después hicieron una casita, entraron ahí, se estresaron, tuvieron que sacar un poco la cabeza para ir comiendo a lo largo del arbolito en donde se colocaron. Y finalmente, con mucho esfuerzo, abrieron la crisálida y salieron. Cuando una mariposa sale de su capullo, nace un poco, bueno, no nace porque ya había nacido, sale un poco débil, estira sus alitas y de repente se levanta, siente la energía del sol y vuela. Se desplaza por los campos. Las mariposas son maravillosas, las hay de muchos colores y tienen muchas funciones. Fíjate que hay mariposas que hacen la misma función que Coscacuautli. Van a donde están los animales muertos y de ahí agarran sustancias importantes para seguir fortaleciéndose. Así que cuando tú veas una mariposa y si hoy te asumes como mariposa, recuerda que sabes la grandeza de tus alas porque has pasado por ese proceso de crecimiento, has mirado hacia adentro de ti y tu pensamiento no acepta limitaciones, cambia como el vuelo de las mariposas de rumbo, de sentido, cuantas veces sea necesario. ¿Y quién acompaña como Señor de la noche? Pues el corazón del monte, Tepeyoloctli. Mira, aquí yo tengo uno, Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, el jaguar, ese que ruge y que con él, con su rugido, surge el eco. Él tiene mucha relación con Sinteot, con el maíz, porque él protege lo que hay dentro de la montaña. Y en el mito sabemos que una vez que esa Xochiquetzal que te conté, hecha de los cabellos de Tonacacíhuatl por Yayauquitezcatlipoca, parió a Sinteot, se metió, lo parió dentro de una montaña, bajo la mirada de todos los grandes númenes. Y una vez que salió del vientre de Xochiquetzal, la gran, hermosa y preciosa, se metió en la tierra. Y de él surgió el maíz. Y no solo el maíz, surgieron otros alimentos importantes en la dieta de los pueblos originarios de México y de nosotros, como la chía, la calabaza y otros más. El amaranto también. Bueno, pues yo escribí algo para esta coordenada. Recuerda que a mí me encanta la poesía y me encanta el lenguaje simbólico y metafórico. Así que quiero que escuches esto. Cuando se abren los ojos a esta hermosa filosofía de los pueblos originarios del Semanáhuac, todo deseo por la luz y la verdad se convierte en realización y toda la energía del ser se dirige al centro de nuestro cerebro. El maíz es un fruto donado que es cultivado con amor por el ser humano. Así muestra su belleza. El grano diminuto, bajo la luz hoy de Tecpatl, revienta y se convierte en el vuelo de cientos
de mariposas. Nuestros pensamientos son así como ellas, no aceptan limitaciones. Hoy somos 400 voces en el guglutear de Chalchu Totolin. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicome Tecpatl, la experiencia luminosa que genera sabiduría, transformación, belleza. Esta afirmación ha de eliminar de nosotros todo dolor y todo malestar, porque recuerda que estamos en la trecena malinali de la sanación. Te recomiendo unos minutos de contemplación. Mira hacia adentro de ti. Descubre en ti la fuerza de Tecpatl, la capacidad comunicativa de Chalchu Totolin, la belleza de Sinteotl y la fuerza y el rugido de Tepeyoloctli. Tú eres la presencia hoy de Chicome Tecpatl. Eres el vuelo libre y colorido y sublime de la mariposa. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete a mi canal. Recuerda en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. ¡Timota!